Hola a todos, hoy traigo la reacción a la presentación en el programa Mi Nombre es de Emilia Vides, Miss Universo Chile. Emilia Vides, Chile. Yo sé que le invitaron a este programa para que imite a Whitney Houston, pero si ustedes no saben, yo había reaccionado a un top de las mejores imitadoras de Whitney Houston en la descripción. Les voy a dejar en dónde está el video, en la descripción, porque si ustedes no vieron, ahí está Emilia Vides dentro de ese top de mejores imitadoras. Vayan a verla y comenten, y luego regresan a este video porque interpretó la canción I Will Always Love You, una canción icónica que nunca pasará de moda, pero que es difícil de interpretar. Así que Miss Chile de Miss Universo, que estuvo ahí en el certamen y que se hizo viral y conquistó a muchas personas por su voz, pues hoy vamos a verla en vivo cantar esta canción difícil pero muy bonita, haciendo un homenaje a Whitney Houston. Así que vamos a comenzar y veamos lo que pasó, porque causó mucha polémica su presentación. Yo sé que a veces uno en el escenario puede pasar por un detalle de afinación, podemos comenzar una canción fuera de tono o incluso olvidar la letra. Así que veamos cómo fue su desempeño en esta presentación representando un tributo a Whitney Houston. Veamos qué pasa. Mi nombre es Whitney Houston. Ya tiene esa voz así como bajita, toda una voz sexy, claro está, pero muy bien impostada y proyectada. Veamos. If I should stay. Comenzó bien el if, pero el I le bajó de tono. Yo creo que comenzó un tono bajito. Algo pasó aquí. I would only be in your way, so I'll go, but I know. Me gusta muchísimo su capacidad de respiración. Pudo cantar esas frases largas con un final largo también, sin que se cortara nada, y eso da emoción. Era la forma en que Whitney Houston cantaba. Además de que siempre cambiaba en sus presentaciones la forma de interpretar esta canción. No quitaba la respiración o esta forma de tomar aire y cantar. Muy bien, ¿eh? I'll think of you every step of the way. Muy buen manejo del velo del paladar blando, tiene un buen vibrato laríngeo. Lo que puedo notar es que sigue en tono bajo, no subió en ningún momento, se quedó en ese tonito bajo. ¿Y ahora qué irá a pasar cuando inicie la música? Porque todo esto es a capela. Uno cuando ensaya esta canción o se lo aprende, debe estar en el tono y de inicio, o sea, ya uno lo repasa y se graba el tono, pero está muy bajo y no sé qué vaya a pasar. ¿Se fijan? Ay, ella ya lo notó, se quedó ahí pensando. Pero esperen, que escucho ahí una vocecita que está como escuchando y llevando el tono correcto. ¿Eh? Ese tono. Muy bien. Ahí está, subió, vamos bien. Viene fuerte la parte. My darling, Muy bien. Sweet memories. That is all I'm taking with me. So Por ejemplo, aquí para las notas altas está utilizando mucho el belting. With me.
Si no utilizara el belting, no le permitiría cantar con gran intensidad estas notas. Es muy bonito. Pero veamos qué pasa, porque capturar la esencia, está rindiendo un tributo a Whitney Houston. Capturar la esencia vocal de esta artista, es bastante fuerte. Goodbye, and please don't cry. Ese please, muy bien, aunque le cantó cerrando los dientes así para tener más abertura adentro, no digo que esté mal, pero es como su estilo. We both know I'm not what you need, and I will always love you. Ahí está, y por ahí está como incluyendo en su interpretación unos pequeños gruñidos, que es así, se lo hace aquí en la garganta para darle más emoción a lo que está cantando. Digo que ahorita yo escucho un poco entre, hay una mezcla entre el tributo y la voz de Whitney Houston y la voz de Emilia, así que vamos a seguir escuchando a ver qué pasa más adelante respecto a la técnica vocal. Ojo que está rindiendo un homenaje a Whitney Houston y tiene que parecerse más o asemejarse más, lo más posible a Whitney, así que veamos. We'll always love you. ¡Ah, qué bonito! Es que señalar y cantar del you y después you tiene que subir más el tono, es mucho más agudo, más suavidad. Eso es lo que le caracterizaba a Whitney Houston. Creo que le falta un poco más de suavidad en esa voz de cabeza. I hope life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness. Muy bien, aquí he ocupado todo el cuerpo para crear ese efecto de happiness, pero se ha bajado, y cuando uno baja más el cuerpo, se mueve, pues tiene más apoyo de ese vibrato. Es que todo cuando uno canta no debe quedarse estático, sino mover brazos, agacharse y demás, así que lo está haciendo muy bien. But above all this, I wish you love. Ahí viene la parte alta y difícil, es que me da nervios, pero tiene muy buena voz, me ha sorprendido bastante. And I will always love you. I will always love you. Will always love you. Aquí, por ejemplo, es que la respiración, si no tiene un buen apoyo de aire, se va a cortar esos vibratos, se va a cortar la transición de un tono a otro. Al final le falta un poquito más de suavidad, es que era la característica de Whitney Houston, que así como cantaba fuerte y lo daba todo, cantaba tan suavecito de un segundo a otro, una transición de una a otra tonalidad, que uno decía, wow, cómo maneja una voz espectacular. Aquí le falta un poco más de suavidad en ese sentido, pero me gusta la puesta en escena y toda la caracterización está muy bonita. Will always love you. Qué bonito sobreagudo, muy buena nota, muy bien, llegó al tono. I will always love you. Es ese you, más suave, porque ahí quedaba ese matiz de Whitney Houston. Eso le faltaba así poquito, pero vamos bien. Veamos cómo termina la canción. I will always love you. Bien, y yo aquí escuché un vozarrón, me encantó. No sé si Whitney Houston cante de esta forma ese final, la verdad, pero sí aplica lo que es la repetición. La repetición es de you. Cuando te quedas en un solo tono,
repitiendo, claro, está el mismo sonido, repetición. Es un buen adorno vocal, lo ha hecho bien, pero aquí más escuché la voz de Emilia que el estilo Whitney Houston. Pero veamos porque creo que no se acaba todavía. Darling, I love you. Ooh, I'll always love you. Muy bien, aplausos del público, me encantó. Como un tributo a Whitney Houston tiene una voz increíble, Emilia canta súper bien. Faltó muchos detallitos para acercarse a la técnica de canto de Whitney Houston, pero ha rendido un tributo muy bonito, espectacular. Ustedes que la escucharon cantar sin música, porque me gusta hacer esos videos reacción, solo sus voces, porque ahí vamos a escuchar los detallitos, esos detalles que tal vez con música uno lo pierde. Quitamos la música, dejamos la voz y vamos a decir, ok, si se parece o no, definitivamente no. Así que ustedes sabrán comentar si sí se pareció a Whitney Houston o solo se acercó al detalle vocal de esta artista. Así que si les gustó el video, no se olviden de comentar, compartir, darle like y nos vemos a un próximo video reacción. Soy Pau Carolina Soprano, cantante vocal coach. Hasta una próxima. Adiós, adiós.